Saludos maestra, yo soy Carla Vélez y les voy a hablar acerca de los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, el cuello, el tórax o el abdomen. Estos pueden tener origen real y aparente, pueden ser motores, sensitivos o mixtos. El primer par es el nervio olfatorio. Los nervios olfatorios son conexiones cortas que se proyectan desde la mucosa olfatoria en la nariz hasta el bulbo olfatorio que se encuentra sobre la placa cribiforme y por debajo del lóbulo frontal. La función principal de este es que transmite los impulsos olfativos y la evaluación de este se realiza de la siguiente forma. Se le pide al paciente que tape una de sus narinas y cierre los ojos mientras yo le acerco a la misma un olor conocido como canela, vainilla o café. Y se le pregunta si percibe el olor y se hace lo mismo con la otra narina. Al final se le pregunta si percibió el olor de ambos lados y con la misma intensidad. Entre los trastornos de este nervio tenemos la anosmia, que es la ausencia del olfato, hiposmia, disminución del olfato, la parosmia, que es la identificación olfatoria errónea, y la cacosmia, que es la percepción falsa de malos olores. Entre las patologías asociadas a este nervio están las que están relacionadas a resfriados comunes, procesos alérgicos, las de origen neurológicos como meningioma del surco olfatorio, masas ocupantes del lóbulo frontal, traumatismos cráneoencefálicos graves, infecciones como sinusitis y meningitis, neuropatías e hipertensión intracraneal. También tenemos el síndrome de Foster-Kennedy. Tenemos que la cacosmia y parosmia se puede presentar en enfermos psiquiátricos o en lesión local de la mucosa. La hiposmia puede presentarse en estadios iniciales del Alzheimer y el Parkinson. También en cuadros clínicos de hipotiroidismo, diabetes, deficiencia de zinc, consumo de cocaína o anfetaminas. Tenemos el segundo par, que es el nervio óptico. Este es tipo sensitivo y su función principal es transmitir los impulsos visibles desde la retina hacia la corteza occipital. Y lo evaluamos de la siguiente manera. Para la agudeza visual, se coloca el paciente frente a la carta de Snell a una distancia aproximada de 6 metros. La habitación debe estar bien iluminada. El paciente debe cubrirse un ojo. Se recomienda iniciar con la línea que corresponde a la visión normal, la línea roja. Se le pregunta si puede distinguir los colores de las barras y se hace el mismo procedimiento con el otro ojo. Visión periférica. De frente al paciente se le pide que fije sus ojos a la altura de nuestra frente y partiendo del centro deslizamos nuestro dedo derecho en forma de semicírculo hacia el oído del paciente, pidiéndole que nos diga en qué momento deja de verlo. Entre los trastornos de este nervio tenemos el escotoma, es la pérdida de visión en una sección del campo visual. La amaurosis o ceguera, que es la pérdida de visión en el ojo por lesión orgánica. La hemianopsia, que es la pérdida de visión de una mitad del campo visual. Y la cuadrantonopsia, que es la pérdida de visión en un cuadrante del campo visual. Entre las patologías tenemos edema de papila o papiledema, atrofia óptica, ambliopía, lesión del nervio óptico que son causadas por fractura de la órbita, gliomas del nervio óptico, tumor de hipófisis, craneofaringioma, tumor y quistes del tercer ventrículo y aneurismas. Continuamos con los pares 3, 4 y 6, son el oculomotor, troclear y abducen. Tenemos que el par 3 inerva el músculo elevador del párpado superior, el recto superior, el recto interno, el recto inferior y el oblicuo menor.
y así el esfínter de la pupila y el músculo de la acomodación. Mientras que el cuarto par inerva el músculo oblicuo mayor y el sexto par inerva el recto externo. La evaluación de estos nervios la hacemos de la siguiente manera. Para la evaluación de estos nervios buscamos los reflejos pupilares. Estimulamos la pupila con una luz y observamos la miosis y la comparamos con la pupila contraria. Acercar un objeto a los ojos del paciente para observar la miosis o pedirle que enfoque un objeto lejano y observar la midriasis. Luego exploramos los movimientos de los ojos y le pedimos que siga el movimiento de mi dedo con los ojos. Realizamos movimientos verticales, horizontales y de forma oblicua. Entre las alteraciones tenemos el ictus patológico, que es la contracción y dilatación rítmica y exagerada de la pupila. Bradicoria, que es la contracción lenta de la pupila. Ausencia de los reflejos fotomotor y de acomodación. Ausencia del reflejo fotomotor y presencia de reflejos de acomodación y convergencia. O presencia de reflejo fotomotor y ausencia de reflejo de acomodación y convergencia. Y ausencia de reflejo consensual. Entre las patologías asociadas tenemos estrabismo, diplopía, ptopsis, oftalmoplegia, nistagmus y alteraciones pupilares. También puede haber parálisis del nervio motor ocular, y este es causado por traumatismos, tumores del tronco encefálico y esclerosis múltiples. También tenemos la parálisis del nervio motor ocular externo. Tenemos el quinto par, el nervio trigémino. Este tiene 3 ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Y el nervio mandibular es su rama motora. Este percibe información sensitiva de la cara, y la rama motora inerva los músculos de la masticación. Y la evaluación de este nervio la realizamos de la siguiente manera. Para explorar la rama sensitiva oftálmica, estimulamos la córnea con una gasa o hisopo y observamos el parpadeo reflejo. Luego estimulamos la piel por encima de las cejas. Igualmente, para examinar la rama maxilar, estimulamos la piel de ambos lados de la nariz y las mejillas, y debemos hacerlo de forma comparativa. Para explorar la rama mandibular, que lleva información motora, le pedimos al paciente que abra y cierre la boca, que deslice la mandíbula de un lado a otro, y podemos poner una pequeña resistencia a estos movimientos. Entre las patologías asociadas a este nervio tenemos la lesión del nervio, que puede producir dolor, hiperestesia, parestesia o hipoestesia de uno o varios de los territorios inervados, parálisis de los músculos masticadores, trastornos auditivos por parálisis del músculo del martillo y trastornos sensoriales como anestesia, neuralgia y modificaciones en la secreción nasal y lagrimal. Entre las patologías tenemos que estas pueden ser por lesiones desmielinizantes, lesiones isquémicas, hemorrágicas, tumores o abscesos, granulomas, aneurismas, meningitis, herpes zóster, sarcoidosis, sífilis, tuberculosis, aracnoiditis y otros abscesos. El séptimo par, este es un nervio mixto compuesto por fibras motoras, y estas inervan los músculos de la expresión facial. También inervan el músculo cutáneo del cuello, el contorno de los huesecillos del oído, con excepción del músculo martillo. Sus fibras sensoriales inervan el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, y recogen las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, como también las glándulas salivales y lagrimales. Y la evaluación de este nervio la hacemos de la siguiente manera. Para explorar la función motora de este par, le pedimos al paciente que realice una serie de movimientos como levantar y juntar las cejas, silbar, mostrar los dientes y cerrar los ojos con fuerza. Luego exploramos la función sensitiva de este, probando la percepción de 3 sabores. Para el sabor dulce, le pedimos al paciente que cierre los ojos y saque la lengua
y en la punta de esta colocamos una sustancia dulce. Preguntamos si la percibe. Esto hacemos igual con los demás sabores. Entre las patologías asociadas a este nervio tenemos las parálisis faciales, la hiperacusia, disgeusia y xeroftalmia. También está relacionado al síndrome de Ramsay-Hunt y al síndrome de Guillain-Barré. El octavo nervio, que es el vestíbulo coclear, este es un nervio sensorial y se encarga de la audición en su rama coclear y del equilibrio en su rama vestibular. La evaluación de este nervio la realizamos de la siguiente manera. En este par evaluamos la audición. Podemos realizar un chasquido de dedo cerca del oído del paciente o susurrarle palabras y que éste las repita, o con la prueba de Rine, haciendo vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides del oído explorado. Se le pide al paciente que avise cuando deje de sentir la vibración y se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo y se le pregunta si aún oye la vibración. Si el paciente no percibe el sonido por vía aérea, se realizará la prueba de Weber, haciendo vibrar el diapasón y situándolo en el vértice del cráneo. Se le pregunta si el sonido se percibe igual en ambos lados o se percibe en uno mejor que otro. Y las patologías relacionadas a este, tenemos que si hay una lesión coclear, esta van a causar acúfenos e hipoacusia. Y si hay una lesión vestibular, van a causar vértigo y nistagmo. Las causas de estas lesiones pueden ser presbiacusia, por traumatismo, como fracturas de la base del cráneo, infecciones, como la rubeola o como la otitis media crónica. También fármacos como salicilatos o aminoglucósidos, lesiones compresivas en el ángulo pontocerebelosos. El noveno par, que es el glosofaringio, este contiene fibras sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas viscerales se encargan de la transmisión de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, de la información procedente del cuerpo carotidio y barroreceptores y quimioreceptores aórticos y de la sensibilidad general de la membrana timpánica, meato auditivo externo, la piel en la zona de unión de la oreja y la mastoides, mucosa de la parte posterior de la faringe, amígdalas y paladar blando. El décimo par, el nervio neumogástrico vago, este es un nervio mixto, motor, sensitivo y vegetativo. Las fibras motoras alcanzan los músculos de la vía aérea, pulmones, esófago, corazón, estómago, intestino delgado, la mayor parte del intestino grueso y la vesícula biliar. Y sus fibras parasimpáticas inervan las glándulas del sistema gastrointestinal. La parte sensitiva recoge sensaciones procedentes de los órganos inervados y también se encarga del sentido muscular, que es la propiocepción. Nervio hipogloso, y este es un nervio exclusivamente motor destinado a los músculos de la lengua. Y la evaluación de estos, del par 9, 10 y 12, se realiza de la siguiente manera. Los pares 9, 10 y 12 se pueden evaluar juntos, ya que la mayoría de sus funciones están en la cavidad oral. Debemos escuchar y observar la voz del paciente para evaluar el décimo par. Se le pide al paciente que degluta y abra la boca, a la vez que deprimimos la lengua para observar la elevación del paladar blando y posiblemente se provoque el reflejo nauseoso. Finalmente le pedimos que saque la lengua y observamos su alineación y movimientos. De esta manera evaluamos el nervio hipogloso. Entre las alteraciones del nervio glosofaringio tenemos que son la agusia, la falta de gusto, la hipoagusia, que es su disminución, y la paragusia, que es el falso gusto. Las patologías asociadas a este generalmente son raras y se encuentran afectados otros nervios simultáneamente, pero la podemos ver en lesiones del bulbo. También si hay afectación por tumores en la fosa posterior, espacio retroparotídeo o el agujero yugular. También si hay isquemia del territorio meningio
de la arteria ascendente, disección de la arteria carótida interna o por traumatismos cervicales. Entre las patologías asociadas al 10º par tenemos la parálisis del constrictor superior de la laringe, parálisis unilateral. También se relacionan a lesiones nucleares, lesión del nervio laríngeo recurrente, la siringomelia, y estas pueden ser causadas, estas enfermedades, por aneurisma de la aorta torácica, tumores como tumores del ganglio plexiforme, adenopatías cervicales y mediastínicas y traumatismos cervicales. Y en el 12º par tenemos las parálisis del nervio hipogloso por lesiones del haz geniculado o de la zona cortical correspondiente. Parálisis supranuclear, parálisis nuclear y parálisis troncular. Estas pueden estar causadas por traumas quirúrgicos, el nervio espinal o el nervio accesorio. Este es un nervio motor que inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Y este se evalúa de la siguiente manera. Para la evaluación del nervio espinal le pedimos al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza a ambos lados. Tenemos la parálisis del 11º par, que origina caída del hombro del lado paralizado y cambio de situación de la escápula. Tenemos descenso del muñón del hombro y entre las causas están lesiones de motoneurona periférica y siringomelia, tumores, adenopatías y traumatismos en el cuello, lesiones medulares, miastenia gravis o en miopatías como la distrofia miotónica. Gracias.